la exposición de su palabra. Señor nuestro, estamos aquí dependientes de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no podemos confiar en otra cosa, sino solamente en ti, Señor. Tú, solamente en ti podemos hallar refugio seguro. Solamente, Señor, tú eres aquel en el cual pueden estar saciadas nuestras almas, llenas de plenitud. Ayúdanos, Señor, y líbranos de todo ídolo que se levante en nuestros corazones, Señor. En ese ídolo, Señor, de la riqueza, Señor, que puedan llevarnos a llenarnos de orgullo y de soberbia y olvidarnos de ti, Señor. Danos la gracia, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Entregando nuestros ídolos, Señor, delante de aquel madero, Señor, de aquella cruz donde sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, te pedimos por la exposición de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdame, Padre, y dame claridad, Señor. Dame sabiduría, Señor, de lo alto, sabiduría del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Bendíceme, Señor, y ayúdame para que pueda hablar, Señor, de manera correcta, que pueda trazar, Señor, tus escrituras conforme a tu voluntad, lo que tú has establecido, lo que tú has querido que nosotros podamos y queramos entender para poder mirar a Cristo, Señor, para que podamos encontrar consuelo como lo vamos a ver en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo, Señor, para que también tengan oídos para oír, Señor, para escuchar y atender, Señor, para obedecer, Señor, para creer que Cristo es aquel que puede saciarles de todo bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, los que puedan ponerse en pie, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a ver los versículos del 25 al 27. Sí, capítulo 2 de Lucas, versículos 25 al 27, por favor, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, esta porción de las Escrituras nos va a llevar a contemplar a cada uno de nosotros un evento en paralelo que estaba suscitándose en esta persona, en este hombre llamado Simeón, que declaran las Escrituras que era un hombre justo y piadoso y que estaba aguardando la consolación de Israel. ¿Sí? En el mismo los versículos pasados estábamos viendo cómo después de que se había cumplido el tiempo, los días conforme a la ley de Moisés, José y María habrían de presentar en el templo a su hijo, al niño Jesús, donde también habría de ser purificada María
conforme a lo que estaba escrito y que por eso estaban llevando unas tórtolas para la purificación de María. Y es en ese mismo momento que también está sucediendo que el Señor está moviendo a este hombre al cual anticipadamente ya le había sido revelado que no vería la muerte sin antes ver, sin antes contemplar al ungido del Señor, el cual era la consolación del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, después de esta breve introducción, vamos a ver diferentes temas, se los voy a decir para que puedan ver un poco acerca de la estructura. Vamos a ver acerca del nombre de Simeón, qué es lo que significa Simeón, porque eso nos puede dar luz o revelar un poco acerca de la intención del autor al estarnos relatando precisamente esta historia acerca de este hombre Simeón. Por lo tanto, también vamos a ver algunas historias que tienen que ver con este nombre o con otro nombre que es similar. Vamos a ver dos historias, que es la historia de Lea y la historia de Ana. Ambas estaban afligidas y entonces en su angustia clamaron al Señor y el Señor les escuchó y les dio un hijo. Para que finalmente podamos estar viendo ahora la aflicción de Israel, el clamor de su pueblo y la respuesta de Dios, que también es dando un hijo, dándonos un hijo conforme a las Escrituras. Y que eso puede darnos también a nosotros, este es otro tema, esperanza en medio de la oscuridad, así como en medio de toda esta religiosidad había un hombre que era piadoso, que era justo. Y finalmente también que el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo, que es el que Cristo mismo envió a su pueblo como otro consolador, como ese Paracletos, para que nosotros podamos contemplar a Cristo, que es nuestro consuelo. Y finalmente veremos algunas aplicaciones. Bien, entonces veamos primeramente el nombre, acerca del nombre de Simeón. Porque es importante, vamos a volverlo a recalcar, porque esto nos va a permitir revelarnos un poco más acerca de la intención que tiene el autor al hablarnos acerca de este hombre. ¿De dónde viene ese nombre? Literalmente, Simeón o Shimón viene de la palabra que literalmente significa escuchado. Y puede interpretarse entonces como el que ha sido escuchado. Y viene ese nombre de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, el Shema o Shama, de Deuteronomio 6:4, cuando dice: escucha o oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y esta palabra Shema no solamente tiene la intención de decirnos a cada uno de nosotros que alguien está escuchando con el oído, sino aquel que escucha, aquel que pone atención e interés con el propósito de comprender. Y concretamente aquí en este capítulo de Deuteronomio está vinculado el escuchar con la obediencia. Porque no solamente nos está diciendo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, sino que inmediatamente es escuchar para obedecer. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces ahí viene la implicación. La implicación es escuchar para obedecer, escuchar para atender. ¿Sí? Y por eso ahora vamos a ver acerca de la historia de Lea. En esta porción de las Escrituras, en Génesis 29:33, se nos habla acerca de esta mujer.
Vino y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Hermanos, si recordamos esta parte de la historia, Jacob había trabajado por una mujer que amaba mucho, y esa mujer era Raquel. Pero el padre de esa mujer, Labán, que era tío de Jacob, él no le da a Raquel, sino que le da primeramente a Lea, que era la mayor, lo engaña. Y entonces Jacob tiene que seguir trabajando 7 años más para que le puedan dar a la esposa que tanto amaba. En medio de todo esto, vemos un sufrimiento de Lea, vemos una aflicción, porque las Escrituras nos dicen que Lea era menospreciada, y la palabra puntual que se utiliza ahí para mostrar ese menosprecio es aborrecimiento. Y es entonces que dice aquí las Sagradas Escrituras que el Señor escucha su lamento, escucha su lloro, se da cuenta del aborrecimiento que tiene el esposo de esta mujer, y le da hijos a Lea en lugar de Raquel, porque menciona que Raquel era estéril. Y bien, entonces le da varios hijos, le da a Rubén, a Simón, a Leví y a Judá. De tal manera que cuando es Simón, dice, el Señor vio mi aflicción. Cuando le da el nombre dije Simón, cuando es Rubén, vio mi aflicción, es lo que significa. Cuando pone el nombre al siguiente hijo, Simón, significa el Señor me ha escuchado, que yo era aborrecida por mi esposo. Leví, este hijo me unirá a mi esposo. Y Judá, dejando de ver ya a su esposo, viendo que su descanso y reposo estaba en el Señor, dice, esta vez alabaré al Señor. Aunque en un principio esa mujer Lea estaba buscando ser amada por su esposo, que la aborrecía, al final vemos que Lea encuentra consuelo y descanso en el Señor. Pero lo particular es que vemos aquí que uno de sus hijos también se llamaba Simeón, que tiene que ver con que Dios me ha escuchado cuando yo era aborrecida. Que Dios entendió su sufrimiento y ha hecho algo para quitar mi aflicción. Dios ha inclinado su oído, ha escuchado mi aflicción y lo ha hecho con el propósito de ayudarme y de consolarme. De ahí viene entonces la palabra de Simeón, aquel que ayuda, sí, aquel que escucha para poder ayudar, para poder consolar, para poder mitigar el dolor. Y es muy similar a la historia de Ana, porque se dice que tenía 2 mujeres, Elcana, y que cada año subía a ofrecer sacrificios, pero cada año también una de sus mujeres, que eran Penina, le hacía la vida imposible a Ana, de tal manera que estaba sumamente afligida y no quería siquiera probar alimento. Y en uno de esos años, ella va al templo y ella ora al Señor con toda esa aflicción, y ella se derrama y ella le pide un hijo al Señor. Y por eso le llama Samuel, porque ese es el niño que le había pedido al Señor, y Dios le escuchó. De ahí proviene el nombre de Samuel, ¿no? El Señor me ha escuchado, Dios me ha escuchado. Esto, lo que podemos ver aquí son algunos patrones entonces, hermanos. Es uno, la aflicción. Tanto Lea como Ana eran afligidas de diferente manera, pero ambas estaban en suma aflicción.
No solamente eso, vemos también otro patrón. Hay un clamor, ya sea que es evidenciado por el lloro o el lamento de estas mujeres, o por una petición verbal como el caso de Ana, que le está diciendo: Señor, dame un hijo, y si tú me lo das, yo prometo consagrarlo para ti. Pero además hay una respuesta por parte de Dios, porque el Señor realmente había visto su aflicción, lo había escuchado y por lo tanto había respondido. Y particularmente lo que Dios estaba dándoles a estas dos mujeres para poder consolarlas es un hijo. Ahora podemos ver esto, que no son solamente historias, sino que son cosas que Dios ha puesto en la palabra para poder prepararnos, para poder ver lo que el Señor habría de hacer con su pueblo. Porque de la misma manera también vemos una aflicción por parte del pueblo de Dios. Y esa aflicción era su pecado. Esas aflicciones son ilustradas, por ejemplo, en Isaías 1, del 5 al 6, como una enfermedad que no ha sido curada, como podrida llaga. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie y hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, ni suavizadas con aceite. La peor aflicción que tenía entonces el pueblo del Señor era el pecado. ¿Por qué? Porque no solamente trajo la maldición, como lo dice el apóstol Pablo, la muerte, el sufrimiento, el dolor a este mundo, sino que trajo consigo, y que es lo más doloroso, la separación de Dios y del hombre por causa de este pecado. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso vemos que ante la primera traición de Adán, lo que ocurre es una expulsión, es una separación entre Dios y el hombre. Eso es lo más doloroso entonces que tiene el hombre a partir de la caída, que está separado de su Dios, porque nosotros fuimos hechos para glorificarle a Él y para gozarnos en Él, para disfrutar de Él por siempre. Pero ahora el pecado ha hecho esta separación, y por eso vemos ese dolor, ese sufrimiento y un castigo seguro, porque estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que merecen nuestros pecados. Y el relato del libro de Lamentaciones nos describe cuán horrendo es nuestro pecado delante de Dios, cuán miserable ahora somos al convertirnos nosotros en enemigos de Dios por causa del pecado. Todas esas cosas, todas estas maldiciones ya habían sido descritas en Deuteronomio, en el capítulo 28. Déjame leerte una porción de este capítulo para que veamos, porque finalmente esto es todo lo que vivieron, todo lo que sufrieron, para que pudieran entender cuán horrendo era el pecado, cuán horrendo es estar separado de Dios, de tal manera que físicamente podían alcanzar a ver ellos que espiritualmente estaban destinados a la ruina de sus almas. Jehová, dice capítulo 28 de Deuteronomio, de 49 al 57,
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda tu tierra sitiarás pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a los hijos que diere a luz, porque los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Todas estas maldiciones, hermanos, que ocurrieron al pueblo de Israel, pueden probar entonces cuán justo y santo es nuestro Dios y cuán horrendo es estar delante de ese Dios santo y justo. Que un pecador como nosotros está separado y que si vuelve a Dios es nada más para que pueda probar que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que Dios verdaderamente para el pecador es fuego consumidor y que estas son las consecuencias de haberlo abandonado. Eso es la verdadera aflicción de todo pecador al estar separado de Dios. Solamente tiene segura la santa ira de Dios. No es para él un consuelo, sino todo lo contrario. Es un fuego que nunca se apaga, un fuego que nunca termina. De ahí entonces proviene el clamor del pueblo de Dios. Porque el autor también de la carta, del libro de Lamentaciones nos lleva a reflexionar que deberíamos estar lamentándonos por nuestros pecados. ¿Recuerdas cómo dice una porción? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por causa de su pecado. Que así como era justo que Israel recibiera un castigo por haber pecado contra el Señor, así también es justo que todo hombre perezca y que todo hombre sea condenado por toda la eternidad. De allí es de donde brota entonces el clamor del pecador, de un lloro y un llanto hacia el Señor, porque ningún hombre tiene las fuerzas, ningún hombre tiene la justicia, ningún hombre tiene la esperanza para poder salvarse a sí mismo. No nos queda ninguna otra cosa sino solo invocar el nombre del Señor, llamarle para que no perezcamos, para que podamos ser escuchados, implorarle de su gracia, aunque no merezcamos ser escuchados, aunque no merezcamos estar delante de su santa presencia, para que podamos esperar en la salvación del Señor, que tú y yo no podemos comprar, pero que al mismo tiempo solamente dependemos de la gracia de Dios.
Es en medio de esta grande aflicción, de este grande sufrimiento del pueblo de Dios, que no tiene a dónde mirar sino al Señor al cual han abandonado, para que puedan recordar quién es Él, para que puedan recordar todas las promesas que Él ha hecho a su pueblo, y que por esta razón, en medio de toda esta aflicción, en el libro de Lamentaciones se puede tener un cántico de esperanza. Por eso estas personas, el pueblo de Dios que estaba en suma aflicción, que estaban viendo a sus personas amadas como estiércol, como cuando estaban viendo a otras personas comerse a sus propios hijos, ahí en medio de todo esto, ellos podían decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo a mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, de Jehová. Bueno es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, porque si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y se ha colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, del 22 al 32. Hermanos, la única razón por la que ellos podían decir eso y que no podían decir que no estamos perdidos, que aún hay un remanente, es porque el Señor lo había prometido, es porque Él había dicho: el Señor, clemente y compasivo, tardo para la ira y lleno de misericordia. Por eso es que este pueblo que estaba siendo juzgado y castigado justamente, al mismo tiempo podían esperar. Aquellos que no habían muerto en mano de sus enemigos podían clamar a las misericordias del Señor para poder esperar la salvación de Dios. Y es ahí, en esa grande aflicción, que Dios responde también, y le responde por medio de un hijo. Por una parte les estaba mostrando el Señor la gravedad de su pecado, pero al mismo tiempo Él les empieza a hablar palabras de consuelo. ¿Cómo les dice en Isaías 40? Isaías 40, 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que el doble ha sido recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así como había sido llamado al arrepentimiento este pueblo necio, al mismo tiempo el Señor ahora está anunciando el perdón de sus pecados, porque Él proveería el medio por el cual podría llevarlo a cabo, para que los pecadores pudiesen ser perdonados, para que pudiese hacerse justicia conforme a las demandas de su santa ley, y que de esa manera hubiera paz y reconciliación. Por eso lo está anunciando ahí mismo en ese capítulo. Ahí está diciendo en el versículo 3. Vamos a Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Está diciendo que Él mismo vendría a su pueblo.
y les promete un hijo de antemano. En Isaías 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Hijo es aquel que traería la reconciliación entre nosotros y Dios, y por eso es llamado aquel que es el príncipe de paz. Pero este mismo Hijo sería el siervo sufriente, aquel que sufriría verdaderamente por causa de nuestros pecados. Como dice en Isaías 53, Él, el Padre, pondría sobre Él el pecado de todos nosotros. Él sería aplastado y molido por nuestras rebeliones, porque el sufrimiento del pueblo también estaba apuntando a los sufrimientos de Cristo, a los únicos sufrimientos que al realizar esto habría pago justo por nuestros pecados y por lo tanto podrían ser removidos nuestros pecados, podría ser limpiada nuestra maldad y podríamos tener acceso pleno a la presencia de nuestro Dios. Por eso ahora el Hijo es nuestro consuelo, hermanos. Consuelo no solamente tiene que ver con algo que cuando alguien le dice ya pasará. No tiene que ver con eso. Cuando se nos habla de consuelo, se habla de aliviar el dolor. Por ejemplo, cuando nos habla de que nació Noé, le ponen el nombre Noé y ese nombre es reposo o descanso. Y está diciéndonos ahí, Él será nuestro reposo, Él será nuestro descanso, porque Él nos aliviará. Y ahí es la palabra consuelo, Naham. Él nos aliviará de todas nuestras cargas, de nuestras obras. Y precisamente lo que dice ahí es que Dios haría un juicio para exterminar a todos aquellos que estaban en contra de Dios, en contra de su justicia. Y esa misma ira es la que cayó sobre Cristo Jesús, para que entonces, al mismo tiempo que Él sufre, Él sea nuestro consuelo. Él pueda aliviar nuestra carga, Él pueda mitigar nuestro dolor, Él pueda sanar nuestras heridas, porque somos sanados, nuestras heridas son sanadas por causa de las heridas que son infligidas en Cristo, para que entonces nosotros podamos ser librados de la culpa, librados del pecado, librados de la maldición. Cristo, por lo tanto, es el consuelo de su pueblo, porque ya no hay más ira. Y ahora podemos gozar de comunión, de intimidad con Dios. Cristo es nuestro consuelo, porque Él ha logrado la reconciliación eterna para siempre con nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre Celestial. Así que eso es lo que estaba esperando Simeón. Él estaba esperando al Cristo, a Dios encarnado, a quien es la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque ha sido libertado de todos sus pecados el pueblo para que puedan gozar de la presencia de Dios. Y por eso Cristo es llamado nuestro Emmanuel, nuestro Dios que está con nosotros, en medio de nosotros, en medio de su pueblo, y que ahora Él puede garantizar la paz y la plena comunión, una comunión eterna con Dios. Y esto es lo que realmente significaba la consolación de Israel para Simeón. Pero no solamente nos está diciendo eso, se dice de este hombre que era un hombre justo, Simeón, era un hombre piadoso. Y aquí podemos ver, dentro de este tema, de la esperanza que existe para el creyente en el Señor Jesucristo en medio de la oscuridad. Porque no era la mejor de las generaciones,
¿Cómo dice Juan el Bautista a los fariseos? A los que iban a bautizarse porque ellos solamente querían huir de la ira de Dios, pero no querían convertirse al Señor. Generación de víboras. Era una generación impía. Las condiciones de Israel eran sumamente deplorables, donde eran gobernados y sometidos por una nación que era pagana. Ya no gozaban de una independencia política. Estaban bajo el imperio romano y estaban bajo el cruel y perverso rey Herodes, aquel que intentó matar al Señor Jesucristo. Y en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta degradación, se nos dice que Simeón era un hombre justo, era un hombre piadoso, un hombre que amaba y servía al Señor. No estamos hablando de un hombre sin pecado, pero un hombre que había sido justificado por la fe en Dios, porque había puesto su esperanza en el Mesías, y que esta fe producía una vida completamente transformada, y que por eso era evidente su piedad. Y es en medio de estos tiempos oscuros que él estaba esperando la consolación de Israel. Y también, hermanos, lo hacían con mucha expectación, porque ellos tenían la palabra de Dios, particularmente, por ejemplo, el libro de Daniel, donde se nos estaba hablando de 4 reinos. ¿Se acuerdan cuando el rey de Babilonia tuvo este sueño de aquella estatua que tenía diferentes partes, oro, plata, hierro, y que anunciaba 4 reinos: Babilonia, el imperio medio persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano? Y este último imperio es el que gobernaba a Judá. Así que ellos estaban esperando, ya viene el Mesías, porque no solamente tuvo esta visión o este sueño, sino que también se hablaba de aquella roca que despedazaría a todos los reinos, y que esta roca sería una roca inconmovible, que sería su reino, dice las Escrituras, no tendría fin. Ellos estaban esperando entonces al Mesías. No solamente esperando, sino con mucha expectación. En cualquier momento viene nuestro Señor. Así que es en medio de toda esta oscuridad que Simeón está esperando al Señor. Y eso puede llenarnos a nosotros de esperanza en nuestros corazones, porque podemos estar seguros que aunque vengan tiempos perversos, tiempos oscuros, la luz de Cristo siempre será suficiente para guardar a todos aquellos que esperan en Él, que esperan en su nombre. Por eso Isaías 26, versículo 3 dice: tú, es decir, el Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, por eso tenemos la carta de las Revelaciones, que ha sido dada al pueblo de Dios, no para que tenga temor, sino para que vean que Cristo vendrá y que Cristo tiene la victoria. Que así como en estos tiempos eran tiempos perversos, aún así había fieles creyentes que esperaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así también tenemos asegurada la victoria en Cristo Jesús, que Él viene ciertamente y que lo esperamos, y que Él hará todo conforme a lo que Él ha prometido. Además, se nos habla acerca de Simeón, que se le concedió el Espíritu Santo de una manera particular, de una manera especial, así como lo vimos anteriormente con Elizabeth, o como Zacarías, era un espíritu de profecía.
¿Cómo podemos saber que era un espíritu de profecía? Porque a él mismo se le dijo que no moriría sin antes ver al Mesías. Así que él tenía el Espíritu Santo no solamente para ser santificado, para poder ser piadoso y poder vivir para el Señor, sino de una manera particular para que pudiera serle el Espíritu Santo conocer de una manera especial que él tendría el privilegio de poder mirar y tomar en sus brazos a su Salvador. Y este mismo Espíritu es el que llena de toda plenitud su alma y que lo lleva con la convicción absoluta de que el Mesías ha nacido, hermanos. Porque primeramente había sido revelado que él no moriría sin antes ver a Cristo Jesús el Señor. Y no sé si se lo pueden imaginar así como un pequeñito cuando le dices que le vas a llevar a algún lado y que está día tras día, papá, ¿ya es este día? ¿Ya? Y que no puede ni siquiera dormir por la emoción. Él estaba sumamente complacido con el mensaje que le había sido revelado por medio del Santo Espíritu de Dios. Y él estaba esperando día y noche para que esto sucediera. Y de pronto, este mismo Espíritu que le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo, de pronto lo está moviendo para que vaya al templo del Señor, diciendo: es hoy. Hoy veré a mi Señor, hoy veré a mi consuelo, hoy veré al tan anhelado y ansiado de mi alma, aquel que es hermoso y precioso para mí. Y fue llevado, no fue de una manera lenta, sino que seguramente fue de una manera rápida para contemplar a su Señor, a su Salvador, a su consuelo, aquel por medio del cual serían perdonados todos sus pecados, para que ahora pudiera tener comunión con su Señor, para que ahora pudiera tener paz y reconciliación. Esta es la gracia que le fue dada a este hombre por parte de Dios, para no solamente indicarle que un día vería, sino también que fue movido al templo para decirle: Simeón, ve al templo porque hoy es el ansiado día para ti. Así que el Espíritu Santo también lo que hizo con este hombre fue llenarlo primeramente de alegría, llenarlo primeramente de fe por medio del poder del Santo Espíritu. Le fue concedido esa fe para creer antes de ver, antes de estar ante el sublime, ante el eterno, ante su Salvador. Le fue dada esa fe. Por eso fue inflamado ese corazón lleno de alegría y lleno de gozo. Y en un sentido, para nosotros es algo similar. Porque aunque el Espíritu no nos revela algo nuevo, el Espíritu sí nos revela por medio de la palabra profética más segura, es decir, la Biblia, que a Cristo. Nos concede su Espíritu la fe para poder creer en Él durante todo nuestro peregrinar en este mundo, para hacer rebosar de gozo nuestros corazones al contemplar al bendito Hijo de Dios. Por eso también el Espíritu Santo es llamado el Paracletos, nuestro Consolador. Él es quien aplica la obra de Cristo en nuestros corazones. Él es quien nos une a Cristo. Él es Cristo, nuestro consuelo, y su Espíritu es aquel que nos une, aquel que es nuestro consuelo eterno. El Espíritu es quien nos revela a Jesucristo.
Él no nos revela otra cosa, amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículos 14, nos está diciendo: Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. El Espíritu Santo no solamente cumple con el propósito de redarguirnos de nuestros pecados, sino también de darnos consuelo al hacernos recordar la obra de Cristo, de su sangre, de que hemos sido adoptados. Nos recuerda cada una de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Somos unidos para siempre a Cristo y somos fortalecidos también por medio de Él, por medio de su Espíritu Santo. Somos sellados y preparados hasta el día de su venida. Así que como Simeón fue conducido por el Santo Espíritu de Cristo, asimismo el Espíritu tiene la encomienda de revelarnos continuamente la hermosura de Cristo para que seamos consolados de este lado de la eternidad. Para que a pesar de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras luchas fieras contra nuestros pecados, nunca perdamos nuestra esperanza y que por lo tanto sigamos siendo consolados tú y yo, sigan siendo aliviados nuestro dolor que nos aqueja. No solamente es diciéndonos cosas hermosas el Señor Jesús por medio de su palabra. Ciertamente nos dice cosas hermosas, pero alivia nuestras almas verdaderamente. Mitiga el dolor por causa de nuestros pecados. Toda vez que vamos delante del Señor sufriendo por nuestra maldad, por nuestros pecados, clamando a Él por su misericordia, Él ciertamente y verdaderamente nos consuela dándonos el perdón y concediéndonos nuevamente de su santa presencia. Y por eso es que podemos tener ese consuelo en Cristo. Y aunque moriremos, hermanos, seremos resucitados, seremos glorificados para gozar de una vida indestructible. Y todo esto con el propósito similar al de Simeón: contemplar a nuestro Señor, pero del otro lado de la eternidad, para que seamos consolados eternamente, para que siempre en ese estado glorioso de perfección sin pecado podamos estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso declaran las Escrituras que allí no habrá más lloro, que allí no habrá más sufrimiento, que Él será nuestro perfecto consuelo, que le miraremos a Él y será removido todo, no solamente todo pecado, no solamente toda tristeza, sino que será transformado por completo nuestra tristeza en baile, en gozo, en alegría, porque podremos contemplarle a Él tal cual es. Y ya no habrá nada que nos aqueje. Ya no habrá nada que cause tristeza en nuestros corazones. Eso solamente será como un recuerdo de la gloriosa obra que Cristo ha hecho una vez y para siempre, y que Él traerá todas estas cosas que Él ha prometido a su plena realidad. Hermanos, no toda la vida tendremos que estar viviendo por la fe. Habrá un día que esa fe será transformada en una absoluta realidad. Bien, hermanos, ahora, habiendo dicho eso, vamos a ver algunas aplicaciones rápidamente. Número 1, dice: bienaventurados entonces los que lloran, dice el Señor Jesús. ¿Por qué los que lloran? Los que tienen un dolor continuo por causa de su pecado, los que no tienen un corazón de piedra, sino un corazón enternecido, vivo, de carne. Porque Dios puede ver tu aflicción.
porque Dios puede escuchar tus lágrimas, porque Él ha enviado a su Hijo para consolarte, para aliviarte del dolor de tu pecado, porque Él ha sufrido la ira que tú merecías, para que puedas gozar de paz y de comunión. Hermanos, no importa cuántas veces caigamos, nada nos puede separar del amor que Dios nos ha revelado y nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Nada, absolutamente nada, ni ángeles, ni demonios, ni la vida o la muerte, nada nos puede separar de nuestro Señor. Él es nuestro verdadero y absoluto consuelo. Nunca se irá la presencia de Dios de nosotros, porque nos ha amado a tal grado de dar a su Hijo, y su Espíritu también ha sido dado para que estemos unidos para siempre con Él. Puedes gozarte entonces de esa esperanza. Aunque llores en esta vida, aunque te lamentes por tu maldad, tienes la esperanza de que tu Redentor vive, de que tú mismo le verás, tú y no otro. Tus ojos verán a aquel que te amó y dio su vida por ti. Esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza es ciertísima. Y así como un día fuiste perdonado de todos tus pecados, también un día será removido para siempre el pecado que tanto te aflige. Y no habrá nada que pueda separarte de Dios. No habrá nada que pueda hacerte entristecer, porque estarás para siempre con tu Señor. Esa es la promesa que promete y que se cumple en el Apocalipsis, que se perdió en el jardín del Edén, pero que es restaurada por completo en el Apocalipsis. Y yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Otra, que el Señor guardará entonces también un remanente en medio de la noche más oscura, en medio de los tiempos más perversos. Por la gracia de Dios siempre se levantarán justos que invoquen el nombre del Señor. Podemos pedirle con fe al Señor que guarde y que bendiga a nuestras familias. Podemos pedirle al Señor, porque es conforme a su voluntad, hermanos, que levante varones conforme al corazón de Dios, que guarde a nuestras iglesias para que sea de bendición para muchas generaciones. Pidamos también continuamente de la gracia del Espíritu Santo de Dios para que siga revelándonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se nos concede más, un poco más, un vistazo más de cerca de la gracia, del amor y de la hermosura de Cristo, entonces seremos mayormente consolados. Y de hecho las Escrituras nos llaman a ti y a mí a pedir del Espíritu Santo de sabiduría. Dice la Escritura, yo os digo, dice el Señor, pedid, es un mandamiento, hermanos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios da en abundancia su espíritu de sabiduría a todos aquellos que se lo piden. Y el Espíritu Santo será también tu paracletos, será siempre aquel que camine a tu lado. Eso es lo que significa, para darte alivio, para fortalecerte, para exhortarte, para alentarte, y todo eso lo va a hacer mirando a Cristo, que es tu supremo consuelo. De hecho, hermanos, con el Espíritu Santo que está a nuestro lado y que está en nosotros, ya contamos con la preciosa presencia de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Cristo, y por eso es suficiente para darnos alivio y reposo a nuestras almas. Y por último, hoy tú puedes estar sin Cristo y creer que estás saciado de las cosas de este mundo, como lo estuvimos viendo, por ejemplo, en la meditación, por la gracia de Dios. Pero llegará el momento
que llorarás y que no habrá en donde tú encuentres consuelo. Porque decidiste intentar consolar tu alma con todas las cosas de este mundo, con todos los ídolos de tu corazón, pero estarás completamente vacío. Dice Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está quieto hasta que descanse en ti. El ser humano solamente puede encontrar paz, solamente puede encontrar consuelo, solamente puede encontrar plenitud para su alma en el Señor. Sin Cristo no tendrás ninguna clase de consuelo, ni en esta vida, ni por toda la eternidad. Dice la Escritura que sufrirás pena de eterna perdición, que será un eterno lloro y crujir de dientes para tu alma desesperada, que de nada entonces te sirve ganar el mundo entero si tu alma perece en el infierno. Ruego al Señor en esta mañana, o ya tarde, que sea quitada tu corazón de piedra, que sea puesto un corazón de carne, un corazón vivo, para que entonces puedas llorar en esta vida, que puedas ver que estás perdido, que eres pobre, desnudo, miserable, pero que clamando al Señor por su misericordia que hay en Cristo Jesús, puedas encontrar plenitud y pueda ser mitigado tu dolor por causa de tu pecado, para que entonces también puedas gozarte de la preciosa presencia del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para concluir con este tiempo. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos muestras que Cristo es nuestro supremo consuelo. Gracias porque en Él podemos tener comunión para siempre contigo, Dios. Gracias porque en Él somos consolados, porque Él ha muerto en nuestro lugar y ha sufrido la ira que nosotros merecemos, Señor. Gracias porque han sido abiertos nuestros ojos, Señor, porque nos lamentamos por nuestro pecado, pero al mismo tiempo recibimos consuelo continuo por tu gracia, que es superabundante. Padre, ayúdanos, Señor, y sigue dándonos de tu Espíritu Santo, tu Espíritu de sabiduría, para que siga revelándonos todo lo concerniente a Cristo, para que sigan siendo consoladas nuestras almas hasta el día que llegamos delante de tu presencia. Y Padre, te ruego por aquel que esté aquí entre nosotros, que esté sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Padre, enternece su corazón, Señor. Muévelo a convicción de pecado, para que pueda ver su fragilidad, para que pueda ver que está bajo tu ira santa, pero también para que pueda ver que eres un Dios clemente y compasivo y que has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él pueda ser salvo. Gracias, Señor, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.